Hoy viene a vernos Santiago Olmo, que es un madrileño nacido en el año 58, pero políglota, y que estic segura que parles valencià. Sí, parla català, de acuerdo. Que gallego, o sea, de todo. Bueno, es que yo desde que lo conozco sé que habla muchísimas cosas. Va a hablarnos sobre la importancia de la colección. Me gustaría presentaros luego un poco antes, aunque sé que mayoritariamente conocéis su trabajo. Él actualmente es crítico de arte y comisario de exposiciones independiente, porque hace menos de un mes que ha dejado de ser el director del CEGAC de Santiago de Compostela, que es fundamentalmente de lo que yo quería que viniera a hablaros. Como crítico de arte empezó a trabajar en el suplemento cultural del Diario de Mallorca, ha colaborado mucho con la revista Art Nexus, fue responsable a finales de los años 90, principios de este milenio, de la revista Lápiz, junto también a Alicia Murria, con la que has trabajado también en alguna otra revista, en Arte Contexto en concreto. Efectivamente, tengo la suerte de haber escrito en alguna ocasión en esta última. Fue comisario de la representación española de la Bienal de Ljubljana en el 93, en la 24 Bienal de Sao Paulo del 98, en Semidel Futuro en la Triennale de Milano del 2001, comisario para el país invitado de los encuentros de fotografía africana de Bamako, en Mali, en el año 2005. Por supuesto, ha trabajado bastante en Galicia, en concreto comisarió la Bienal de Pontevedra en 2010, una bienal que continúa viva y bien viva, sobre Centroamérica y el Caribe, con el título de Eutrópicos, o la Bienal País de Guatemala en 2012. Como comisario independiente de exposiciones, te puedo decir que ha hecho bastantes cosas en nuestra tierra. Concretamente hizo el comisariado de Luis Gordillo en el IBAM y en el Meadows Museo de Dallas en el 93-94, de Pérez Villalta, de Miguel Ángel Campano en el Reina, en el Palacio de Velázquez, de Soledad Sevilla, que precisamente uno de los intereses también de traerlo antes de que terminara la exposición de Soledad era porque él es un gran especialista en la obra de Soledad, hizo la gran exposición de Beijing del año 2010. Luego nos cuentas qué te parece esta. Tenemos suerte además de que Santiago vino a ver las dos exposiciones que comisarié yo, tanto la del Reina como la del Iván, y ha desarrollado proyectos y exposiciones teniendo un especial acento en la escena latinoamericana y centroamericana, así como en fotografía. En el caso de la fotografía, de hecho, del año 2002 al año 2015, trabajó con el Fondo Fotográfico y el Museo de la Universidad de Navarra, que tengo la suerte de conocer, que es verdaderamente increíble, sobre todo en los fondos sobre el 19, que es concretamente sobre lo que tú has trabajado, ligándolos a la fotografía contemporánea, y que precisamente expuso, entre otros lugares, en el Moulin de Valencia, que antes hablábamos precisamente de ese museo en la comida. Y bueno, de lo que yo quería, estábamos interesadas dentro de este ciclo, que cuadraba muy bien, es sobre su trabajo desde el 2015 hasta el 2026, que ha sido director del Centro Galego de Arte Contemporánea en Santiago de Compostela, donde no solamente obviamente ha sido director, sino que ha hecho las programaciones, ha comisariado exposiciones de tesis como en construcción, sobre los procesos de la manualidad, cuestiones que están ahora mismo candentes, We Refugees, con Piedad Solans, sobre la cultura y los refugiados, percepción e incertidumbre, sobre el tema de la inteligencia artificial, territorios, sobre vídeo y performance en Centroamérica, o Caminos, sobre la idea de caminar, que es otra de las cuestiones que también, por cierto, tenemos un cierto interés aquí en esta zona. Entre las exposiciones individuales que ha comisariado allí, hay una de Luis Bourgeois, de Javier Alonrad, de nuevo Luis Gordillo, de Carlita Reis, de Julia Sarmento, de Nicolás Combarro, Priscila Monge, las Gorilla Girls, Carlos Pazos y actualmente una de Lluís Hortalà, si no me equivoco. Muchísimas gracias, Santiago, por venir a Alicante, por venir a este pequeño gran museo que es la casa de todos los que estamos aquí, donde nos hemos criado, y tienes la palabra, por favor. Muchísimas gracias. Estoy muy emocionado de estar en Alicante, también porque es una ciudad y un territorio que ha estado de alguna manera vinculado también a mi experiencia personal. Es un territorio que forma parte también de mis referencias de infancia, porque
he venido durante muchos años de vacaciones y ha sido volver a reencontrarme. Hacía muchos años que no venía a Alicante y ha sido para mí una maravilla el poder hacer el recorrido del museo con Rosa esta mañana. Yo había estado cuando apenas acababa de inaugurarse a final de los 70 el primer museo digamos, en la parte antigua del museo, y ya me pareció un museo extraordinario en aquel momento. También debo reconocer que yo en ese momento, digamos, del paso de la adolescencia a la juventud, Sempere siempre había sido un gran imán, una personalidad artística siempre sorpresiva. Nunca había en su obra cosas que uno pudiera dar por sentado, sino siempre había un descubrimiento, y fue muy importante porque me introdujo también en ese arte geométrico, normativo, que consistía de alguna forma en el núcleo del arte contemporáneo de aquellos momentos, ¿no? Y por tanto volver a este museo, ver la ampliación que no había tenido ocasión de ver por distintos motivos, porque hay veces que uno viaja durante un periodo de su vida a unos lugares y desatiende otros, ¿no? Espero no volver a desatender este territorio que adoro, como os he dicho, y donde además descubrí una cosa que me gustaría compartir con vosotros, ya que estamos en Petit Comité, y es que para mí también fue un encuentro con lo arqueológico. Te comentaba Rosa, y fue un gran imán las ruinas de Lucentum, pero también la Isleta, en Campello, todos estos territorios que te transportaban de alguna manera a la Odisea, ¿no? A esas imágenes de paisajes maravillosos y fantasiosos que están en la Odisea. Por tanto, bueno, prometo venir más y compartir más tiempo con vosotros. Muchas gracias, Rosa, y muchas gracias a Maca por esta invitación, porque me permite de alguna manera poder hacer un pequeño balance muy reciente de lo que ha sido mi trabajo en el CEGAC. De hecho, cuando recibí bueno, todo esto ya lo habíamos estado hablando previamente, y de repente, claro, estaba todo en marcha, y cuando vi la invitación, pues me produjo una sensación extraña. Bueno, ¿cómo voy a hablar de un museo del que ya no soy propiamente director, ¿no? No soy director. Pero a la vez me parecía que era una oportunidad también para poder compartir ese balance de cosas que a veces cuando uno deja de trabajar en algo quedan irresueltas de alguna forma. Y he planteado esta comunicación, le he dado muchas vueltas, he ido cambiando también la perspectiva, pero lo he planteado primero como una aproximación a lo que es el museo, que es más que un museo, es también un edificio enormemente singular, y desde el punto de vista del arte contemporáneo es un museo que permite trabajar de una manera enormemente plástica y dúctil con los espacios, en términos tanto de montaje como de visualización, de comprensión de los espacios, de la arquitectura y del entorno, porque Santiago es una ciudad histórica, es una ciudad patrimonio de la humanidad, donde hay una enorme cantidad de edificios históricos, y la construcción de un edificio nuevo supuso una serie de retos que ahora abordaremos. Pero lo que me parecía, además de subrayar esta característica de
espacio arquitectónico singular del CEGAC, era la importancia que en muchos museos, y especialmente en este, tiene la colección para transformar también tanto su imagen como su misión. Y de hecho, el proyecto de colección que tenía previsto inaugurar en junio de este mismo año va a ser un proyecto que no se va a realizar, pero en el que había trabajado de una manera muy silenciosa, también en colaboración con dos personas que durante este periodo han sido enormemente valiosas como interlocutores y para mí durante todo este tiempo. Y me gustaría también que fuera también un tributo de agradecimiento hacia ellas. Una es a Garledo, que bueno, ha trabajado dentro del museo durante varios años, también ha desarrollado un trabajo durante años en el Marco de Vigo y por otra parte también el agradecimiento a Pedro de Llano Neira, que ha sido un interlocutor sobre todo en el diálogo sobre las posibilidades de la colección y cómo transformar el museo a través de la colección. Luego abordaremos algunos detalles en los que ambos han participado, ¿no? Bien, pues he traído esta imagen como primera imagen para abordar el museo como edificio, porque aquí vemos el edificio con el color original de la piedra. Es una piedra, es un granito que oscurece con el tiempo, y la idea del arquitecto Álvaro Sisa Vieira fue precisamente de construir un edificio que pudiera camuflarse con el entorno. Un edificio moderno, contemporáneo, que sin embargo tuviera la capacidad de pasar de alguna manera desapercibido, pero manteniendo su personalidad. La construcción del museo fue, yo creo que es un caso muy particular, porque fue resultado de un acuerdo entre distintas administraciones y distintas autoridades de la ciudad de Santiago. Por un lado, la Xunta de Galicia, que se comprometió a la construcción; por otro lado, y era Manuel Fraga como presidente y el Partido Popular. En el Ayuntamiento de Santiago estaba el Partido Socialista con Xerardo Estévez, un extraordinario arquitecto que transformó realmente la ciudad a lo largo de finales de los años 80 y los años 90, introduciendo una arquitectura de enorme calidad en la ciudad, arquitectura moderna, y el obispado, que también cedió una parte de terrenos que conforman, digamos, todo el conjunto del CEGAC, el Parque de Bonaval, que está asociado y que fue diseñado precisamente también por Álvaro Sisa Vieira, y con la participación de Isabel Aguirre, una paisajista gallega, que entre ambos plantearon esa distribución del espacio. Hay que decir que detrás de esta iglesia, que es San Domingos de Bonaval, estaba el antiguo cementerio de la ciudad. Ese cementerio se trasladó a un nuevo emplazamiento y el cementerio se convirtió en parque. También toda la zona que rodea este conjunto de edificios fue integrado dentro del parque. Y hay que decir que la situación de este Museo de Arte Contemporáneo, este Centro de Arte Gallego de Arte Contemporáneo, tenía un sentido muy claro, y es que el edificio histórico que veis justo detrás es el Museo del Pueblo Gallego, o Museo do Pobo Galego. Es un museo de carácter etnográfico, es un museo, por tanto, que cala en lo que es la cultura popular, pero también en la historia, porque fue un monasterio importante
y en el que se han descubierto toda una serie de restos arqueológicos del gótico, ¿no? Tiene también una espectacular escalera circular con 3 caminos que se van cruzando, y es un edificio que es el antiguo monasterio de la iglesia, donde además está el panteón de ilustres gallegos. Entre los que están enterrados allí pues está obviamente Rosalía de Castro y Castelao, que son las 2 grandes figuras de la identidad nacional gallega. Construir un museo de arte contemporáneo en ese lugar tenía el sentido de unir el presente y el futuro con el pasado, y de alguna manera el futuro lo que estaba haciendo era dialogar con el pasado. Aquí veis, por ejemplo, el color. Esta es una visión desde dentro, es la zona de la cafetería, y se aprecia a lo lejos el parque y esta fachada, donde la piedra se convierte en marrón, en gris, y de hecho con el tiempo el propio museo fue adquiriendo esa misma tonalidad de la piedra. Últimamente, sin embargo, sí hemos estado barajando la posibilidad de que se pudiera hacer una limpieza integral, ¿no?, para renovar, sobre todo porque hay una gran cantidad de líquenes. Veis, no sé si apreciáis estos colores verdes y rojos, y luego líquenes más de color verde y gris a lo largo de los muros, ¿no? Y esa idea de poderlo limpiar está determinada justamente para regenerar de alguna forma la piedra. Pero la lluvia, la inclemencia del tiempo, el clima, es lo que oscurece esa piedra. Esta es una visión nocturna, donde hay esa integración. Aquí veis la fachada principal que da a la calle, y es como una caja donde hay una enorme cantidad de pequeños detalles. Este patio triangular, llamado patio inglés, que permite generar una cuña dentro de la fachada del edificio para dar luz a espacios que de otro modo no lo tendrían, ¿no? Esta es la terraza con una obra de Dan Graham. Dan Graham tuvo una exposición en los años 90 con la dirección de Gloria Moure, pero esta pieza se hizo, digamos, posteriormente, ¿no? Y es uno de los grandes atractivos del museo. En la fachada se han hecho distintas intervenciones. Para el 30 aniversario se realizó esta intervención de Suso Fandiño, que es un ícono de situación, tal como aparecen en los mapas turísticos, donde se dice, hay una frase que es "O Cegac está aquí", el Cegac está aquí, y era una manera, es un cartel luminoso que se enciende por la noche, y era una manera, digamos, de llamar la atención. Suso Fandiño es uno de los artistas que, veremos después, participa en un ciclo anual de exposiciones para artistas gallegos de media carrera, que ha sido uno de los planteamientos programáticos a lo largo de esta etapa de dirección, ¿no? Luego hay otros elementos curiosos, como por ejemplo, si veis este muro con este soporte, nos recuerda de alguna manera al hórreo, a la estructura del hórreo. Los hórreos, como sabéis, son unos graneros que pueden estar construidos en madera, pero también en piedra. En determinados lugares es la piedra, en otros es la madera, y sirve justamente para almacenar a lo largo del año grano, maíz, en fin, cosas que
que sirven para el sustento tanto de las personas como de los animales. Y tienen estas columnas que intentan evitar que los trepadores, los ratones, puedan acceder, los roedores puedan acceder al interior, a la parte superior, y a la vez tienen la función de aislar el grano y el maíz de la humedad. Entonces hay este guiño, es una arquitectura contemporánea, pero que hace también guiños hacia lo vernáculo. El interior es un interior que conecta directamente con el mundo del movimiento moderno. Espacios blancos, luces indirectas, también lucernarios. El trabajo que realiza Siza con los lucernarios es muy eficaz porque tamiza la luz y genera espacios interiores muy acogedores. El hall del edificio ha sido un espacio muy propicio para intervenciones, para grandes instalaciones. Esta es una instalación que se realizó Almudena Fernández Fariña, que fue una de las artistas participantes en el proyecto de artistas gallegos de media carrera de ese año, del 2023, y planteó justamente una relectura de la flor de acanto, la hoja de acanto, que aparece en la fachada del convento de San Domingos de Bonaval, y de alguna manera era una instalación que conectaba un edificio y otro. He traído algunos otros ejemplos. Por ejemplo, vemos este de aquí es de Hans Hemmert, que ha sido una de las exposiciones, digamos, más sorprendentes. Esta es de Javier Riera, que participó en una intervención dentro del parque en 2025, perdón, en el 25 aniversario del museo. Yo he tenido el privilegio de poder celebrar el 25 aniversario y el 30 aniversario. Eso ha dado pie a que se pudieran realizar intervenciones tanto en el parque como en el edificio. El hall es un espacio distribuidor, pero es también un espacio de intervención. Es complejo, pero es uno de los espacios, digamos, estrella del edificio. Esta es una intervención también en ese hall realizada por David Lamelas. Fue una exposición comisariada por Pedro de Llano Meira. Y ha habido en estos últimos años revisiones del edificio, como en el caso que nos ocupa ahora con estas imágenes. Lo que estoy viendo es que las imágenes se están rompiendo. Siento no haber previsto esta rotura del grano de la imagen. Esta es la biblioteca, la parte de arriba es la biblioteca original de Álvaro Siza, y la fotografía inferior es la ampliación planteada por el propio arquitecto, dado que había quedado demasiado pequeña. Hay que tener en cuenta que esta es la biblioteca de arte contemporáneo más importante y más completa en Galicia. Tiene unos fondos únicos, y como todas las bibliotecas especializadas es únicamente de consulta. Hay algunos temas que aquí todavía no están resueltos, como es el tema de la escalera, pero bueno, siempre quedan ese tipo de pequeños detalles en todos los edificios. Siempre hay algo, digamos, que tarda más que otras cosas, ¿no? Y por otro lado, siempre me ha parecido un deber como director poder devolver al espectador la imagen original del edificio.
Durante muchos años, por motivos de utilidad en los montajes, se han ocultado determinados espacios. Este espacio, por ejemplo, cuando yo llegué, estaba tapiada la ventana, estaba oculta, y también estaba oculta de alguna manera la escalera. El devolver a los espacios su característica original, su configuración, más que impedir el trabajo de montaje, lo que hace es darle nuevas posibilidades. El CEGAC se abrió en el año 93, en 1993, con una exposición individual de Maruja Mayo. Fue la primera exposición que se realizó de esta artista en España. Fue un proyecto muy ambicioso, fue comisariado por Pilar Corredoira, pero en aquel momento el museo no tenía equipo, no había un equipo, tampoco había una dirección, no había un plan de programación. Es decir, se abrió el edificio un poco a la espera de ver qué es lo que se iba a poder hacer. Lo que es muy relevante es que durante toda esta fase previa, antes de la apertura del edificio, hubo una serie de encuentros promovidos por el Consello da Cultura Galega para invitar a la sociedad civil a discutir qué es lo que se esperaba del museo, cómo pensaba la sociedad que debía funcionar el museo, hacia dónde debería dirigirse y cómo debería organizarse orgánicamente, ¿no? Estos debates propiciaron unas extraordinarias discusiones que plantearon justamente algo que en España ha ido pasando con casi todos los centros de arte que abrieron, ¿no? Entre los años 80, final de los 80 y los 90, que es que eran centros de arte que ansiaban poder tener una colección. Como sabéis, la diferencia entre museo y centro de arte es que el centro de arte no tiene colección, se basa su trabajo en la programación de exposiciones de actualidad y en actividades, y el museo lo que hace es atesorar una colección, construir relatos y trabajar con esa colección desde la investigación, desde la aproximación a cuestiones tanto históricas como actuales. Pues bien, lo que ocurrió en este caso es que el Centro Galego de Arte Contemporánea haya siempre sido un centro de arte, porque nunca ha tenido un espacio de colección permanente, pero ha sido... Muchas gracias. Pero ha sido un centro que ha ido construyendo desde el principio, desde que llegó la primera directora, Gloria Moure, ha ido construyendo una colección. En ese sentido, lo que, visto en perspectiva, lo que ha caracterizado al museo ha sido ese diálogo entre programación, actividades y colección. La colección, de hecho, se ha ido construyendo a través de la programación. En pocos museos como este vamos a encontrar la posibilidad de construir una historia del museo, de su programación, a través de la colección. Y esto es algo que es extraordinario, que también se puede hacer con las publicaciones. De hecho, en la exposición de celebración del 30 aniversario, titulada Trabajo en equipo, se plantearon
distintas exposiciones que recalaban y acudían a la colección. Por un lado, se planteaba una exposición que pudiera contar la historia de la programación, que estuviera en relación con la historia de las publicaciones. Y las propias publicaciones lo que estaban planteando era una línea de vida. En otro espacio, en el espacio de la Ciudad de la Cultura, que siempre ha sido considerado como un espacio en competición, como si fuera la competencia del CEGAC, planteamos en esa ocasión el poder hacer un trabajo, digamos, de compañerismo y vecindad, y que ellos pudieran acoger en sus espacios enormes las piezas, las grandes piezas de la colección del museo, que era imposible exhibir a la vez que estas exposiciones en el propio espacio del museo. Por tanto, en esa ocasión lo que tuvimos fue una exposición de recorrido a través de la programación y una exposición con grandes piezas en la Ciudad de la Cultura. Esa conexión lo que hizo fue sobre todo que los equipos de cada uno de los centros, los equipos del CEGAC y los equipos de la Ciudad de la Cultura, trabajaran juntos por primera vez, se conocieran, vieran cuáles eran los problemas de cada una de las instituciones, que pudiéramos trabajar para una ciudad y un territorio como el gallego de una manera conjunta, sin competencia, y desde mi punto de vista fue una experiencia enormemente valiosa porque puso en valor esa complicidad que obviamente había, pero nunca se había ensayado entre dos equipos aparentemente que vivían de espaldas el uno con el otro, ¿no? Esta es otra vista de la exposición en el CEGAC, una pieza de Xoán Leo y de Miguel Palma, el primero gallego, el segundo portugués. Y esta es una vista de la exposición en los espacios de la Ciudad de la Cultura. En primer término está la pieza, una pieza clave de Mona Hatoum, una pieza gigante de una trituradora de tomate. En la parte de atrás, este gran arco es una pieza de Giuseppe Pennone, que está realizada con hoja de laurel. Aunque no se sustituyó el laurel por uno nuevo, todavía este laurel de la primera exposición, que fue a final de los 90, es decir, hacía ya casi 20 años, tuvo un impacto por el olor. Es decir, cuando se sacaron del almacén estas piezas, invadieron el espacio con el olor a laurel. Estas son otras piezas de la exposición en el CEGAC. Cada una de las piezas, de las obras, de las series, tenía en su cartela una mención a la exposición en la que estuvo, si era una colectiva o si era una individual, y también la comisaria o el comisario. Por lo tanto, uno podía atravesar, digamos, esta exposición rememorando o reconsiderando lo que era el programa de exposiciones. Aquí vemos, bueno, en la anterior hay en la parte izquierda hay una obra de la pintora Berta Cáccamo, y aquí estas fotografías de arquitectura de Berlín son de Frank Thiel, y estas sillas de la artista gallega Montse Rego. Aquí tenemos unos cuadros fotográficos
de Darío Villalba, una pieza de Pamentereira, Jesús Vázquez y Alberto Datas. Aquí, este es un espacio muy singular, es un espacio que se repite en la planta sótano y en la planta baja. Familiarmente lo llamamos la bolera, porque tiene una longitud de unos 30 metros aproximadamente y se estrecha al fondo como si allí fuera el lugar para poner los bolos, ¿no? En primer término tenemos una pieza de Adolfo Schlosser, que es una pieza muy contundente con una especie de paramento de espejo en medio. Estos son otros espacios y una cosa que me pareció muy importante es considerar y musealizar los muebles que Álvaro Siza Vieira hizo para el museo. Estos muebles se han utilizado en muchas ocasiones, por ejemplo los sofás que vemos al fondo, o esta es una mesa de centro para los debates. Esta silla de aquí es la silla de la biblioteca y esta es la de la sala de patronato. Y el resto de mesas estaban pensadas para que pudieran funcionar tanto en la cafetería como en los despachos. Es cierto que en los últimos años ha habido cambios también administrativos sobre la personalidad jurídica del museo y el patronato, por ejemplo, desapareció en 2016-17 y fue sustituido por un consejo asesor para acomodar la personalidad jurídica del museo a órganos de gobierno que fueran compatibles. Pero este hecho de musealizar los muebles de Siza nos abría la posibilidad de poder abrir una sección en la colección de diseño, que era también una ambición, el poder ir aumentando y completando los distintos aspectos que tenía la colección, ¿no? Las distintas líneas. En ese momento también se sacaron algunas de las instalaciones más complejas de la colección y que habían sido pensadas para espacios singulares. Este es el doble espacio y esta es una pieza olfativa de Ernesto Neto. Si recordáis, Ernesto Neto trabajó en el cambio de los 90 a los 2000 con una serie de piezas de carácter penetrable realizadas con una fibra que permitía estirar y generar paredes, digamos, de tela que fueran más o menos transparentes, y en este caso lo que hizo fue utilizar esta malla para hacer estos depósitos de especias. Había cúrcuma, clavo y canela. Eso generaba también un ambiente muy especial. Esta es la parte de arriba de la colección, de la instalación, visto desde el primer piso. Este es un espacio que se comunica el primer piso con un balcón sobre este espacio cúbico de 10 por 10 por 10 metros. Durante estos años, las exposiciones de la colección que se han ido realizando han sido exposiciones de carácter o histórico o sobre movimientos, un poco para ensayar qué posibilidades había para establecer un formato de colección semipermanente que pudiera explicar de una manera, desde una perspectiva, digamos, historiográfica,
momentos específicos. Y esta fue una exposición que se planteó como continuación de esas celebraciones del 30 aniversario, centrándonos en el arte conceptual. Pedro de Llano fue el comisario en esta ocasión. Fue un proyecto que trabajamos juntos y que permitió, por otra parte, también hacer toda una serie de nuevas adquisiciones, sobre todo adquisiciones de material impreso, boletines, revistas, ediciones múltiples, etc. Escogimos como imagen esta pieza de Joseph Kosuth. Es una de las pocas piezas, o la única pieza que no está en inglés de Kosuth, está en castellano, y es claro, cuadrado, cristal, apoyado, que hace una descripción de la propia pieza. Esta obra fue causa de una campaña orquestada desde el diario ABC después de que se adquiriera por Manuel Olvera. Se planteó que había habido irregularidades en la compra, pero flotaba en el aire el problema del precio de la obra. Había sido adquirida en torno a unos 260.000 euros y se consideraba que era una cifra escandalosa, de alguna manera. Esto nos devuelve, digamos, a una situación en la que plantea, digamos, una serie de fricciones, ¿no? Cómo considerar que la colección es un gasto antes de que sea una adquisición de patrimonio, ¿no? El precio siempre es complicado para las administraciones, pero los precios son los que son. En la exposición de Louis Bourgeois que realizamos en 2016 con la pieza del Centro Andaluz de Arte Contemporánea, la celda, y acompañada de todos los grabados que están asociados a esa figura de la histeria que está en el centro, fue también un caso específico de tensión en Andalucía en aquel momento, porque la obra costó unos 80 o 90 millones de pesetas de la época y generó un grandísimo debate en el que se trató también de poner en la picota este tipo de decisiones. Es cierto que, visto desde una perspectiva puntual, puede parecer un gasto excesivo, pero es una pieza única que en este momento ha multiplicado su precio de una manera exponencial. Y, de hecho, los precios de seguro están en torno a los 17 millones de euros, con lo cual el incremento de valor patrimonial es enorme, ¿no? Y esta pieza de Joseph Kosuth era de alguna forma el equivalente de esta problemática sobre las colecciones, que es ¿por qué cuesta tanto hacer colecciones y por qué parece que el pagar para construir colecciones sea un despilfarro? Esto es una de las temáticas que aletea como fondo de todas estas discusiones. Aquí vemos algunas vistas de la exposición. También queríamos plantear cómo el CEGAC había sido un museo que desde el principio, desde la primera de sus direcciones, había tomado una opción por el arte conceptual, planteando
y reunimos aquí tanto los carteles como las publicaciones de artistas vinculados al conceptual, o por lo menos a un tipo de sensibilidad conceptual, desde Muntadas o Hamish Fulton, Frances Torres en los últimos años, hasta Ana Mendieta, Vito Acconci, González Torres o Boltanski. Esto era también una manera de comprender el museo como un trabajo colectivo, ¿no? Más allá de direcciones puntuales, y que se entendiera que de alguna forma cada una de las direcciones ha trabajado líneas de una manera o de otra, pero ha tratado también de reforzar las que ya estaban construidas. Y esto es algo importante resaltar para comprender que los museos y las instituciones culturales son de largo alcance, no se pueden cerrar en momentos de una dirección o de unos años concretos. Otro de los trabajos realizados para ayudar a que se entienda mejor el trabajo del museo ha sido las programaciones relacionadas, y esto implica un trabajo también de mucho detalle. En este caso, esto fue lo que ocurrió en 2020, en la pandemia. Antes de la pandemia estaba previsto estas 3 exposiciones que coincidieran. Eran Visiones Cruzadas de Galicia, dado que Frances Torres presentaba una exposición individual, pero con la producción de toda una serie de obras que habían sido pensadas y realizadas en Galicia a lo largo de los últimos años, muchas de ellas inéditas. Por otro lado, estaba Man de Camelle, que es un artista excéntrico, lo recoge Juan Antonio Ramírez en este libro colectivo de artistas margivagantes, que son artistas, digamos, excéntricos. Este es un alemán que se instala en la Costa da Morte, en un pueblo que se llama Camelle. Él se llama Manfred, y entonces entre alemán y Manfred acaba siendo Man. Es una persona que se integra relativamente en el pueblo y realiza un tipo de trabajo con piedras, con pintura. Se plantea como ecologista, aunque hoy sería todo lo contrario. No sería comprensible que un arte ecologista utilizara cemento o que se pintaran piedras en el entorno natural. Por tanto, también vemos ahí el cambio que ha ido ocurriendo. Y para esa exposición lo que planteamos fue reproducir en escala 1:1, junto a través de los arquitectos que habían restaurado su casa, la casa de Man en Camelle, para que la gente pudiera entrar y pudiera ver lo que había sido este personaje, que era una especie de místico que vivía al lado del mar, ¿no? Y habría que intentar comprender este fenómeno de artistas del norte de Europa que viajan hacia el sur de Europa dentro de ese fenómeno general. Si recordáis, en el ámbito mediterráneo, los casos de Ya, en Mallorca, los grupos de artistas americanos, británicos, alemanes, que se reunían y que pasaban o parte del año o todo el año en la Comunitat Valenciana. Está el caso de Altea, también está en Andalucía el caso de Mojácar, en Canarias la afluencia de artistas alemanes, la formación de incluso comunas, como hubo una en La Gomera, con algunos artistas del ámbito germánico vienés. Y este contexto es lo que nos haría comprender justamente mejor un caso como el de Man. Y por otro lado,
Antón Patiño, no solo como pintor, sino también como intelectual, como activista cultural, como poeta, como escritor. Cuando primero se inauguró la exposición de Man de Camelle, después la de Francesc Torres, y cuando íbamos a inaugurar la exposición de Antón Patiño, hubo el lockdown, el cierre, el confinamiento, y la exposición tardó unos meses en poder ser abierta. Ese fue un año que decidimos entonces poder mantener la programación durante todo el año sin cambiarlo, porque el público justamente no había tenido ocasión de ver el programa, y decidimos justamente no avanzar, sino dejar que la ciudadanía pudiera verlo. Otra programación relacionada fue la colectiva We Refugees, sobre los refugiados, un proyecto individual de la artista portuguesa Ángela Ferreira. Ángela nació en el Mozambique colonial y ha mantenido siempre una visión de crítica del colonialismo y de la descolonización. Una de sus piezas, que tenía que ver con los refugiados, con los retornados, la incluimos no en su exposición, sino en la exposición de We Refugees, haciendo una conexión entre ambas exposiciones. Y por último, el proyecto de Max Esteban, 20 luces rojas, que analizaba los grandes conceptos del capitalismo contemporáneo. Por tanto, de alguna manera eran tres visiones de problemáticas enlazadas. Más recientemente, la programación de las tres exposiciones que están actualmente en este momento se plantearon en torno a la arquitectura. Esta es una vista del proyecto de Lluís Hortalà en el espacio doble. Aquí veis, tenéis la posibilidad de ver justamente el balcón que os decía, que comunica la primera planta con este doble espacio, y es una reproducción inmersiva de la sala 600 del Tribunal de Nuremberg. Lluís Hortalà utiliza el trampantojo, pero lo utiliza como herramienta, no como fin en sí mismo, y lo que planteaba era también la vinculación de los espacios arquitectónicos como transmisores de ideología, los museos como espacios donde cuaja una determinada idea de espacio y de poder, y finalmente el espacio del tribunal. Por eso la exposición se titulaba Ante la ley. Y en relación con esta idea de la arquitectura, presentamos la primera itinerancia del pabellón español de arquitectura en la Bienal de Venecia del 2025, y un proyecto que acababa siendo también otra instalación de la artista alemana Alexandra Ranner. Alexandra Ranner plantea piezas que son maquetas, son interiores, y en esta ocasión estaban las maquetas, pero también estaba la construcción de una maqueta en tamaño real, donde el espectador se sentía implicado y sobre todo dentro, como si estuviera dentro de la exposición, pero dentro de una maqueta. Luego ha habido toda una serie de exposiciones que nos han permitido también enriquecer la colección. La exposición Buen Gobierno de Sandra Gamarra, que se presentó inicialmente en Madrid, tuvo muchos problemas con la Comunidad de Madrid y por la carga, digamos, teórica que había en esta muestra. Y yo ya había hablado tanto con la artista como con el comisario, Agustín Pérez Rubio, para ver la viabilidad de poder hacer una adaptación en
el museo, ¿no? en el CEGAT. Finalmente se llevó a cabo y yo estoy muy satisfecho de este proyecto, de esta itinerancia, porque finalmente le dimos una dimensión que era mucho más coherente en los espacios de Álvaro Siza que en los espacios de la sala de Alcalá 31. Pero lo más importante es que nos permitió también poder llegar a un acuerdo de adquisición y donación. Sandra Gamarra había expuesto con la Fundación Rosón en Pontevedra, pero este trabajo tenía una significación muy particular y se adquirieron estas dos telas de aquí, que son telas sobre museos etnográficos, antropológicos, arqueológicos, y el artista nos donó estas dos vitrinas enfrentadas. Hay una vista aquí también, donde el espectador se ve también metido dentro de la obra, porque las dos vitrinas están separadas por unos espejos, de manera que uno observa estas figuras, estos restos arqueológicos, pero se ve a él mismo también entre esos restos arqueológicos. Era una manera de poder profundizar en ese pensamiento postcolonial, pero desde perspectivas, por otro lado, no de fáciles, sino complejas. Por eso esa conexión entre Ángela Ferreira y Sandra Gamarra, que plantean estas cuestiones no desde los titulares, sino desde un análisis muy pormenorizado de las implicaciones de cada uno de estos gestos, ¿no? La otra cuestión fue cómo profundizar en el feminismo, y lo que me pareció que era lo más adecuado era ir a las fuentes, ir a los textos, y planteamos poder traer los portfolios completos que tiene el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de las Guerrilla Girls, y disponerlas en el espacio del museo de forma cronológica, para que se entendiera la evolución que había tenido esta reivindicación y cómo a partir de la reivindicación feminista se habían hecho luego otras reivindicaciones sobre el mundo del cine, sobre el tema de los afroamericanos, el tema de transgénero, es decir, cómo el punto de partida feminista va ampliándose y llega a otros colectivos, ¿no? Esta es una vista de la exposición y fue aprovechando una exposición que con otro planteamiento que se había realizado en el centro de Córdoba. Priscila Monge siempre ha sido una artista que me ha fascinado y que he tenido ocasión de conocer personalmente desde mediados de los 90. Su trabajo es de una brutalidad que desarma, y planteé una exposición. Este fue un proyecto curatorial mío. Planteé que pudiera recuperar varias instalaciones, entre ellas esta gran pizarra, o esta pieza que estuvo en una de las Bienales de Venecia creo que fue en el año 2001, en la que hay, este es el espacio de aislamiento y protección. Es un espacio forrado con compresas, y donde ella en este tiempo estuvo tratando de hacer una normalización de la menstruación. Hablando con muchas artistas jóvenes, tenía la sensación de que el legado tanto de las Guerrilla Girls como de otras artistas de generaciones anteriores, donde había habido una reivindicación del cuerpo y de cuestiones tan complejas y tan
difíciles como la menstruación, pues que no conocían su trabajo, había quedado, digamos, como relegado de alguna forma. Y me pareció que era el momento de poder poner de nuevo sobre la mesa ese ir a las referencias, ¿no? Ir a los textos. En el caso de Priscila Monge está también la cuestión del maltrato. Y esta frase que ella escribe no deja indiferente. No debo dejar que papá me toque. En todo su trabajo está permanentemente, planea, digamos, esta situación de la imposibilidad, ¿no? Estos son piezas, por cierto, de la Galería Luis Adelantado, que trabajó con ella junto con Juana Edizpuru, en la que estas piezas de bordado al final no son propiamente piezas de bordado, sino que son mármoles. El caso es que Priscila, al cerrar la galería de Juana Edizpuru, llegamos a un acuerdo con ella para que pudiera dejar al museo una gran parte de la exposición. Por tanto, el museo en este momento pues tiene un conjunto muy notable de piezas de esta exposición, pero de distintas épocas, ¿no? Suso Fandiño es un artista que trabaja desde el pop y lo he traído porque representa ese programa al que aludía previamente, que es el programa para artistas gallegos de media carrera. Él se ha concentrado en buscar, este es el pabellón de España en la Exposición Universal del año 37, donde estuvo el Guernica, es la señalética y el lugar donde estaban las banderas, que había 3 banderas, era la bandera republicana, la señera catalana y la bandera de Euskadi, que eran las nacionalidades históricas que habían accedido al estatuto, a su estatuto. Y él hace una reflexión sobre lo que significa o lo que no significa la representación nacional, que es uno de los temas también que están en el aire hoy con la Bienal de Venecia. En el caso de Suso Fandiño también hemos tenido la posibilidad de que él donara algunas piezas, como esta, por ejemplo, de azul y rojo, cada uno, ahí está Vibración en este espacio. Y otra artista que participó recientemente en este programa, en el año 25, fue Marc Caldas, que me interesó porque lo que está hablando Marc Caldas es de la representación del trabajo y especialmente del trabajo femenino. El trabajo, si nos fijamos, de alguna forma ha desaparecido del ámbito de nuestros intereses. Es como si el trabajo no existiera, ¿no? Ni el trabajo, ni los trabajadores, ni los obreros. O sea, ha habido como una desaparición, o por lo menos se ha metido de alguna forma debajo de la alfombra. Ella lo que hace en esta serie, titulada Facedoras, hacedoras, trabajadoras en definitiva, es tomar como referencia obras clásicas, en este caso las hilanderas, y hacer un retrato colectivo escenificado de rederas, en este caso, ¿no? En una población en Aguarda, que es una población pesquera del sur de Galicia. Esta es una argaseira, que es la que recoge algas, ¿no? Las algas se utilizan como abono y es una persona que recoge algas y está representada
imitando a un retrato ecuestre como el del conde duque de Olivares, que mira hacia atrás, ¿no? Ella nos donó esta obra, que es hay un guiño a Maruja Mayo. Maruja Mayo hizo una pieza, una de sus primeras piezas es la guía postal de Lugo, es un cuadro, y esta es también una guía postal de Lugo, pero con imágenes de mujeres trabajando en espacios comunes, en empresas, en fábricas, en conserveras, etc. Y lo que hace Mar Caldas es conectar este mundo del trabajo femenino con la represión política del franquismo, con aquellas mujeres que habían sido represaliadas o sus maridos represaliados, y cómo uno de los grandes problemas en ese tipo de situaciones era justamente el encontrar un trabajo. Curiosamente, esta parte de la exposición es autobiográfica, porque lo que está contando es la historia de su abuelo fusilado y su abuela que tuvo que buscar trabajo para mantener a sus hijos después de durante la guerra civil y después de la guerra civil. Otra línea que planteamos en el museo fue el trabajar con colectivos de la ciudad. Invitamos a Claudio Zulian, que es un cineasta y artista italiano que reside en Barcelona desde hace muchos años y ha trabajado con comunidades. No sé si os suena de algo Visiones del Carmel. Es una película que es un plano secuencia que atraviesa todo el barrio de Barcelona, el Carmel, entrando en tiendas, en calles, en casas, desde la parte inferior, desde la parte de abajo, hasta la cumbre del cerro, ¿no? Y en Santiago yo le invité a que pudiera trabajar en uno de los barrios con tradición más populares, con tradición más conflictiva, que era el barrio de Vite. Esta fue la instalación que hizo con distintos vídeos de memoria sobre la memoria colectiva y la memoria individual, y esto fue también una donación para la colección. Siguiendo esa línea con el cine, fue un proyecto con Asghar Farhadi, el director iraní, que realizó básicamente la pieza más importante eran estas 4 telas de unos 9 metros de longitud, que representan una escena corrida de la misma avenida de Teherán en distintas estaciones del año. Estas piezas fotográficas impresas en tela también fueron donadas a la colección del museo, y nos permitió, por otro lado, también presentar toda una serie de películas sobre el trabajo que hacía el realizador con los actores, utilizando un espacio de teatro en contraste con un espacio de cine. Y eso era también una manera de acercarnos hacia lo que podríamos llamar las artes vivas desde el cine, hacia lo performático, lo teatral, etc. Otra exposición reciente en el año 24-25 sobre cine fue Nuevos Imaginarios. Se invitaron los comisarios Nicolás Combarro y Miguel Ángel Delgado, invitaron a Oliver Lache, a Luis Patiño, a Isaki Lacuesta, a distintos realizadores y realizadoras, también 2 portuguesas, Salomé Lamas y Silva Acosta, no recuerdo ahora el nombre,
para que realizaran con material ya filmado, que realizaran instalaciones de carácter cinematográfico. Esta es la de Luis Patiño, la anterior, esta es de Oliver Lache. Son escenas rodadas para Lo que arde, y esta es Salomé Lamas, sobre una reflexión sobre el Líbano, sobre la historia del Líbano, y esta es Los atentados del Bataclan, realizado por Isaac y la Cuesta. La otra línea de trabajo que ha sido muy intensa en estos últimos años ha sido la danza, la coreografía, el espacio escénico, en colaboración con el Festival Plataforma, que dirigía Iñaki Martínez Antelo, y en el que participaba Mónica Maneiro y también David Barro. Hicimos distintas colaboraciones. La primera fue La Ribot. Esta pieza fue una producción del museo y finalmente la adquirimos de una manera así muy preferencial. Planteamos que el museo fuera un espacio de acción, que fuera un escenario, que se transformara en teatro. Esta es una pieza de Marta Pazos, que es una escenógrafa y directora de escena gallega. Y este fue un proyecto de residencia durante 9 días de un grupo de artistas liderados por Berio Molina, que es un artista sonoro, ligado al mundo de lo sonoro, y en el que estuvieron durmiendo y viviendo en el museo, realizando, por otro lado, vídeos, acciones, interrelacionándose también con el público. Esto más recientemente ha sido una performance en el Doble Espacio, como un espacio, digamos, de residencia de este coreógrafo gallego, Javier Martín, para que pudiera preparar piezas y mientras las estaba preparando que estuviera abierto al público, que el público pudiera ver ese momento de proceso. Y el proyecto de Olga Mesa fue un proyecto que se insertaba dentro de esta línea. Olga Mesa es una coreógrafa asturiana, vive en Francia, trabaja y es pareja de Francisco Ruiz de Infante, y entre ambos realizaron un proyecto extraordinario en el que se plantearon una serie de performances y de reactivar las performances a lo largo de la propia exposición. Esta es la transformación que hicieron del espacio. Este era un espacio escénico en el que ellos abrieron con una primera performance, actuando ellos dos, y después, a lo largo de la exposición, cada mes había una reactivación de la propia performance en este espacio. También llegamos a adquirir una obra, 2 obras, junto con una donación de fotografías, lo que nos permite de alguna forma también poder trabajar con la performance. Otro de los temas importantes ha sido la creación de un premio de ensayo sobre arte contemporáneo en gallego, dado que habían desaparecido las revistas especializadas, no había canales de difusión para creación teórica en gallego, y era una manera de invitar a teóricos, a ensayistas, a que puedan presentar sus propuestas, y es un premio anual. Y ahora vamos a hacer un recorrido muy rápido de la propuesta de colección permanente que os comentaba antes y que se planteaba como una exposición de largo alcance que pudiera durar en torno a 1 año o 9 meses, y que para alguien que llega de fuera, hay que tener en cuenta que el museo está al lado del Camino de Santiago y recibimos muchísimos turistas extranjeros
que participan en el camino o que simplemente vienen a visitar la ciudad y que desean también conocer un poco qué es lo que, cuál ha sido la historia reciente, en nuestro caso, ¿no? Centrándonos en el arte contemporáneo de Galicia, de manera que puedan tener una visión más antropológica en el Museo do Pobo Galego y una visión más contemporánea y vinculada al arte y a lo social y a la cultura en el CEGAC. Iniciábamos con el Fardel da Guerra, que es un proyecto de Conde Corbal, un autor fallecido ya hace años, que realizó este proyecto de 90 gráficas en offset realizadas de manera barata para que pudiera difundirse de una manera sencilla sobre la tragedia de la represión después del golpe de Estado en Galicia. Es decir, en Galicia no hubo frente, no hubo guerra, pero sí hubo una represión que inició en el año 36 y que se prolongó a lo largo de toda la guerra. Aquí lo que vemos es la detención de un hombre y el rapado de una mujer. Se trata de una de las contribuciones también más interesantes. Hay que tener en cuenta que este trabajo lo hizo a lo largo de años y lo completó entre los años 70 y 80. La otra asignatura pendiente para la colección era qué hacer con Luis Seoane. El museo no tenía ninguna obra, sí lo tenía la Xunta de Galicia. Planteamos poder incorporar esas piezas de la Xunta de Galicia a la exposición y a la vez adquirir unos tapices y sus cartones. En la parte derecha está el cartón, que es un papel con el despiece. Son tapices realizados por María Luisa Montero a partir de los cartones de Luis Seoane. Fue una colaboración entre ellos. Este tapiz de la siega, que aborda justamente el trabajo, es uno de los que hemos adquirido, y el otro tapiz de la izquierda es se inspira, está inspirado también en un diseño de cubierta para uno de los libros de una editorial, Botella al Mar, que inició Seoane en Buenos Aires. Se había planteado también la adquisición de libros y de cubiertas, dado que Seoane, como grafista, tuvo una influencia enorme en el mundo no solo del diseño, sino artístico gallego, desde Argentina, y además como cofundador de la fábrica de Sargadelos también adquirimos toda una serie de jarras medievales, como las que se ve aquí, que permitiera, digamos, dar cuenta de la variedad de registros que tiene este extraordinario artista, ¿no? De Man de Camelle, aquí vemos la Casa Real y la casa que tuvimos en el museo. De Man de Camelle había planteado que pudiéramos integrar un vídeo de un documentalista catalán, Joan Mayarac, que en los años 80 viajó a Galicia desde Alemania para hacer un documental sobre este artista. El documental no cuajó, pero con motivo de la exposición en el museo le invitamos a que pudiera acabar el documental en el año 2020 y a presentarlo como una primicia. La idea era poder
adquirir ese documental y presentarlo en la colección, porque el documental habla también del pueblo, habla de Camelle, habla de la situación, cómo vivía la gente en esa zona, en ese momento, y es una manera de poder confrontar el trabajo artístico con el trabajo documentalista de campo. Y después la importancia de la fotografía documental. En 2016-17 adquirimos a la Fundación Cela el archivo profesional de Cela, que eran los archivos de fotografías utilizados en proyectos editoriales. Por un lado, el viaje a Alcarria, con las fotos de Karl Lassak, las fotos de Enrique Palazuelo para Nuevas Escenas Matritenses, ambos fueron publicados, y un trabajo no publicado, inédito, porque Cela no acabó de escribirlo, que fue una colaboración con Carles Fonseré sobre Nueva York. Este proyecto se hizo en 2021 como exposición, pero bueno, tuvo muy poca visibilidad porque en el 21 estaba todavía de alguna manera funcionando un poco la pandemia, y fue un proyecto, como veis aquí, he traído estas imágenes en las que estamos todos con mascarilla el día de la inauguración. La conexión, me interesaba también conectar Fonseré con Miralda. Son visiones de Estados Unidos por parte de dos catalanes, dos artistas catalanes. Estos son los libros de Nuevas Escenas Matritenses, publicados por la editorial Alfaguara, que en aquel momento era de los hermanos Cela. Estos son los semifotolibros. Conectarlo con este fotógrafo gallego, Virgilio Viéitez, que es un fotógrafo de estudio, de pueblo. Hemos adquirido varias fotografías con el formato original de 12×12, que eran las fotos que realizaba este fotógrafo para que la gente pudiera enviarlas por correo a sus familias en la inmigración. Y luego también hemos hecho una adquisición y donación de Ricard Terré, que ha sido un fotógrafo catalán, pero que se asentó en Galicia, formó familia en Galicia y pasó aproximadamente unos 30 años en Galicia fotografiando y documentando lo que son las romerías de Santa Marta de Ribarteme, que es esta romería que recordaréis que la gente lleva un ataúd, se mete dentro del ataúd y sus allegados les pasean como un voto, ¿no? como una penitencia. Y la documentación del territorio. Hay un proyecto de unas 40 fotografías de Gabriele Basílico de la transformación de la ciudad de Santiago. El título es Fuori Centro, y es una documentación de cómo estaba cambiando la ciudad en aquel momento, y me interesaba justamente poderlo poner en relación con un pintor que también aborda esa transformación de lo urbano, esa extensión de lo urbano en lo rural, que es Juan Rivas. Y este es ese fenómeno llamado de alguna forma feísmo, como una anarquía inmobiliaria, digamos, de construcción, y que tiene siempre reflejos en la fotografía. Este es un proyecto de Damián Ucieda que está en la colección y que se titula Camino Negro, y es el trayecto caminado de un oleoducto que conecta el puerto, el antiguo puerto en el centro de la ciudad, con la refinería que está al otro lado de la ciudad. Y en esta documentación de territorio está también Jorge Barbie. Esta es una pieza de tierras de Galicia. Es una pieza que hemos utilizado en distintas ocasiones. Funciona como una trinchera, pero son distintos colores. Esto fue una donación del artista. Y esta es una pieza también de Jorge Barbie
se titula El final aquí. Y el final aquí es el lugar donde fusilaban a los represaliados en ese momento después del golpe militar. Es una pieza muy emotiva y muy poderosa. Y en términos de artistas que han trabajado con o bien con la acción o bien con la geometría, están Esther Ferrer, de la que tenemos distintas piezas, Concha Jerez, que iba a hacer un depósito de una pieza de mail art realizada para una Bienal de Pontevedra en los años 80, de Elena Sins, que se adquirieron hace 2 años una pieza como una partitura extendida. De Soledad Sevilla nos habría gustado poder hacer la adquisición del conjunto de dibujos relacionados con el centro de cálculo. Bea Rey, que es una artista gallega de la que intentamos en el año 22-23 poder hacer una exposición. Tiene un trabajo entre los años 60 y 70 geométrico con tintas planas, muy en consonancia con muchas de las cosas que están aquí en esta colección, y sin embargo no fue posible porque se opuso la familia, que tiene un museo, y no dejó que pudiéramos solicitar préstamos era un proyecto de Violeta Janeiro y quedó, digamos, en el tintero. De Fina Mantiñán, otra artista gallega, sí adquirimos toda una serie de collages realizados en París en los años 60, y es una obra absolutamente inédita que se ha mostrado ahora recientemente en una colectiva en La Coruña. Y Elena Colmeiro como una artista seminal de la cerámica. Elena Colmeiro es hija del pintor Colmeiro y ha sido una mujer que ha estado siempre de una manera muy silenciosa en el panorama artístico, y teníamos mucho interés justamente de poder integrar alguna pieza de esta artista en la colección, que es uno de los objetivos de estos últimos años, el dar ese espacio y voz a mujeres artistas. Pero para acabar, voy a comentar, digamos, 2 cosas que fueron cruciales o problemáticas para la colección del CEAC. Una fue la devolución de la parte de la colección Arco a IFEMA en 2014, que privó al museo tanto de un almacén externo como de disponer por contrato de un presupuesto de unos 100.000 euros para comprar en Arco. Esa pérdida de la colección fue también una pérdida de capacidad de adquisición. De hecho, yo llegué en 2015 al museo y el presupuesto de compras que había era de 30.000 euros o 33.000 euros, con lo cual la capacidad de poder seguir la colección se trunca. En 2016, 17, 18 y 19 hay algunas compensaciones, pero el presupuesto está en torno a los 60.000 euros, el presupuesto real. Y hay compensaciones por ajustes en el último momento del año, lo que permite comprar, pero no permite comprar de una manera ordenada. Es solo con la pandemia cuando podemos subir el presupuesto de compras a los 200.000 euros, y hay en ese momento un presupuesto extraordinario de 200.000 euros, además, para poder hacer adquisiciones hasta un valor de 14.000 euros masiva a todos los artistas y galerías gallegas que hubieran sido afectadas justamente por el confinamiento. Eso nos permitió, por otro lado, de poder negociar obras importantes,
fundamentalmente de artistas gallegos, pero era necesario poder dar ese salto, dado que si no, la colección no prospera. Y bueno, espero que me disculpéis por la lentitud, por lo prolijo, pero me parecía que era importante para que conocierais el museo, daros todos esos datos. Espero que en algún momento podáis visitarlo. A mí lo que más me encanta de Galicia es la lluvia, y con lluvia se ve también muy bien. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias de nuevo.